Bienvenidos a un nuevo desarrollo de contenidos del taller de comunicación gráfica. Vamos a ver algún tipo de explicación respecto de los formatos de comunicación basados en la representación de las tres dimensiones sobre los soportes planos en dos dimensiones. Algo de esto ya estuvo desarrollando el arquitecto Stipech en las clases anteriores, cuando explicaba sobre por qué dibujar, sobre las maneras en que la percepción funciona, la relación entre el sujeto que observa una realidad y cómo esa realidad puede ser plasmada para que sea reconocida por otro, por otra, y en algún sentido también cómo eso alimenta a una necesaria capacidad de reproducir también las ideas, de forma de que quien las debiera conocer, interpretar, juzgar, tenga posibilidades de hacerlo mediante la representación gráfica, en este caso sensible, como herramienta o camino para poder llevarlo adelante. Lo que vamos a ver a continuación es una explicación relativamente simple de cómo se han utilizado estas herramientas de la representación de la espacialidad. Como habíamos dicho y como trabajamos en el ejercicio práctico anterior, los indicadores espaciales de profundidad son maneras en las cuales podemos lograr la representación de las tres dimensiones sobre, o sea, la naturaleza espacial sobre las dos dimensiones del plano. Son una reducción, como dice ahí el texto, de ciertos componentes que a través de esencias o algunos tipos de reducciones importantes permiten representar la espacialidad. Trabajamos en el ejercicio anterior todo este tipo de herramientas, ¿no? La superposición, la pérdida del detalle, la disminución del tamaño, el ascenso en el plano de la imagen, etc. Son esas algunas herramientas que fueron utilizadas, por ejemplo, en el arte durante todo su periodo clásico, previo a la aparición de la perspectiva como modo de representación para poder contar lo que sucedía, ¿no? El arte en general lo que hace es relatar sucesos, sobre todo en el arte clásico lo que hace es contar. Pensemos en que todo esto sucedía previo a la aparición de la herramienta de la fotografía en sus distintas instancias, desde las más primitivas del daguerrotipo hasta las más evolucionadas, como podría ser hoy la fotografía digital o la fotografía en 360, etc., en los cuales la herramienta pictórica funcionaba como ese medio para contar las cosas que sucedían. Aquí en esta imagen del siglo XIII, en la cual esta serie de personajes está llorando la muerte de alguna persona querida, en total frontalidad, el hecho de la superposición, etcétera, ¿no? De los indicadores espaciales son los que nos dan datos de eso. Aparece en el siglo XIII algunos intentos de representar el traslado de las dos dimensiones a las tres. En otros casos siguen presentes los indicadores espaciales como el ascenso en el plano de la imagen, hasta que en el siglo XV se sientan las bases geométricas para la aparición de la perspectiva. Vemos ahí las paralelas convergentes, vemos la aparición de la línea de horizonte y también seguimos percibiendo todos los otros indicadores como la perspectiva atmosférica, la pérdida de detalle, el ascenso en el campo visual y todos los otros datos que nos permiten percibir la profundidad. En este caso, un caso casi total de frontalidad, pese a ser un ejemplo de Bruegel del siglo XVI, o Vermeer del siglo XVII, aquí sí ya aparecen datos de la perspectiva muy claros, al margen de la aparición, no la aparición, sino la presencia del concepto del color y de la luz como otros elementos imprescindibles. Ya el siglo XIX, avanzado el siglo XIX, principio del siglo XX, con la aparición de la fotografía, el hecho de la representación exacta de la realidad se vuelve un dato no sustancial, y entonces las corrientes pictóricas de la vanguardia empiezan a buscar en la abstracción y en la representación de ciertos datos muy importantes que correspondían a los avances que se hacían científicos en el momento, como conocer cómo aparece el color, cómo el color se separa en partes, empieza a ser importante. En este caso, de Frida Kahlo, pese a hacer un dibujo con un alto grado de una pintura con un alto grado de figuración, la composición general de la imagen, ¿no? El hecho de que Frida tenga esa red al cuello, que tenga la pantera y el simio casi a sus espaldas, dibujados de una manera icónica, pero en una composición con un alto grado de abstracción en pos de contar una historia particular, ¿no?
esas mariposas que a veces son luciérnagas y su propio retrato formando parte central del evento. Ya en el siglo XX también, estas otras autoras como Tarsila de Amaral y María Izquierdo, que siguen con la idea de que el espacio puede ser representado en frontalidad y los indicadores espaciales los que dictan las herramientas para explicar la frontalidad, ¿no? La brasilera Alicia Clark o también la brasilera Alicia Pape, en dos formatos distintos, uno de instalación y otro de pintura, mostrando cómo la descomposición del espacio y el manejo de estas herramientas permiten la percepción de las tres dimensiones. Inclusive en esto, que es una gran escultura o instalación de Marta Minujín, también este como deseo de aplastar la realidad casi en el espesor de un colchón para contar lo que la artista plástica se propone. En distintos formatos, las mismas herramientas, inclusive la fotografía, esa fotografía central, frontal totalmente, no hay datos de perspectiva salvo dados por la superposición de los objetos. Lo mismo sucede aquí, donde la luz cobra un rol importantísimo y hace que la aparición de la profundidad sea evidente. Y bueno, hubo que esperar que el sol barriera de arriba abajo la imagen para poder tener una noción tan patente del momento del día, del horario, del asoleamiento y del movimiento de esas personas en la escalera. Todos estos instrumentos que fotógrafos y artistas han utilizado son los que hacen que el recurso de la frontalidad sea importante, lo mismo con el croquis o la representación de croquis cónico, 1 o 2 puntos de fuga. Frontalidad, indicadores espaciales y Gestalt son los que permiten que el espacio sea recreado a través de las ilustraciones, a través de la pintura, a través de la fotografía. ¿Qué es lo que nos interesa aquí? Entender que la frontalidad lo que hace es, en principio, buscar un punto de interés, un punto de vista sensible en el cual lo que voy a contar tenga algún valor. Luego, la representación del boceto perceptivo con esta idea del alto nivel de abstracción que tiene la proyección paralela, ¿no? Otra vez, algunos ejemplos que nos cuentan esto, ¿no? Que nosotros tenemos una imagen que contiene muchos más datos de los que vamos a trasladar a la frontalidad y que de manera racional e intencionada nosotros producimos una síntesis de las tres dimensiones, solo dejando que la profundidad se traduzca a partir de la juxtaposición de superficies, cosas que están más adelante y cosas que están más atrás, cosas que están más arriba y cosas que están más abajo, los indicadores espaciales como una herramienta y la ley de la Gestalt como la base principal de esto. Así suceden estas ilustraciones que nos cuentan un montón de cosas a partir de estas reducciones. En este sentido, la representación gráfica, la que utilizamos todos los diseñadores, todas las diseñadoras, de cualquier disciplina que sea, lo que vamos a hacer es, de manera intencionada, producir algunas reducciones, quedándonos con algunos datos y obviando, sintetizando, dejando a un costado otros. ¿Qué es lo que sucede con esta representación de esta bujía, de esta lámpara, que pasa a convertirse en un elemento de la comunicación? El diseño industrial y su posibilidad de representar en frontalidad, cónico o en axonométrico, la arquitectura, inclusive también como la gráfica digital, que luego compone escenas de videos, de juegos, etc. La arquitectura representando los objetos que existen o la arquitectura representando las ideas. O, como en este caso, una exposición en un museo que trabaja sobre la representación gráfica de los subtes de Londres, tomando la totalidad del espacio y generando este nivel de abstracción entre una imagen claramente reductiva, que es lo que hacen las cartografías tanto de líneas de colectivos como líneas de trenes o subtes en el espacio. Luego podemos decir que hay tres sistemas básicos que nos permiten representar las tres dimensiones. Un sistema de líneas paralelas, las axonometrías de sus distintas familias o variables, la perspectiva cónica,
sea a 1, 2, 3 puntos de fuga o todos los que queramos representar, y la frontalidad, en la cual solo hay una ilusión de profundidad, ya que no existen datos respecto a la fuga, ¿no? Algunos ejemplos de perspectiva cónica, frontalidades en distintos tipos de objetos. ¿Qué es lo que sucede con el sistema de líneas paralelas o la axonometría? Ustedes esto lo están desarrollando un poco en representación sistemática, es exactamente lo mismo, solo que aquí no utilizamos elementos auxiliares como escuadras, escalímetros, paralelas, nos valemos simplemente del lápiz en nuestra mano para representar, emulando la profundidad, pero sin que haya deformación cónica en el objeto. O sea, las líneas son paralelas y representan el espacio sin deformaciones. Sea para el objetivo que sea, ¿no? Sea para el diseño del objeto que sea en el proyecto o en la realidad construida. ¿Qué sucede cuando utilizamos el punto de fuga? O sea, cuando lo que hacemos es tratar de representar tal cual el ojo ve, con una cantidad de líneas que concurren a un punto, generando una especie de cono único o doble en el caso de que haya dos puntos de fuga. Lo que vamos a ver, como sucede por acá donde estoy poniendo el cursor, que hay un punto de fuga que permite hacer una lectura cónica de la silla Barcelona. Fíjense lo que es la presencia de la textura, de la relación de la figura fondo. Acá a la izquierda estamos viendo la representación frontal, tanto en altura como, digamos, viéndola de frente como viéndola en una visión superior de los elementos que conforman la silla. O sea, acá en esta síntesis estamos viendo croquis cónico y frontalidad. Lo mismo sucede aquí, donde vemos puntos de fuga, en este caso, en la arquitectura, tanto en el exterior como en el interior, tanto sea en un croquis de proyecto como en un croquis de la realidad. O en la representación que hace este ilustrador en la tapa de esta revista, en la cual juega con la idea de que hay una ventana dentro de una pileta y ahí podemos ver claramente en las baldosas del piso y en la pared lateral la presencia de la cónica hacia un punto de fuga, pongámosle más o menos a la altura de donde está la cabecita del hombrecito que está acostado. En realidad un poquito más a la izquierda, pero más o menos la línea de horizonte está por allá. Distintos ejemplos de las disciplinas y con distintos soportes, el papel, la pared, etc. Cuando vamos a la frontalidad decimos que solo hay ilusión de profundidad. Esto lo mostró Alfredo los otros días. Y lo importante es entender que la frontalidad es un potente medio de comunicación gráfica que las disciplinas tienen para representar con rapidez, con un gran nivel de abstracción y de síntesis con respecto de quién ilustra o quién dibuja. Con distintas técnicas, con distintos objetivos. La frontalidad realmente es una herramienta muy simple y muy potente al momento de representar lo existente o lo proyectado. Distintos ejemplos del diseño industrial, de la comunicación, de la arquitectura, croquis de proyecto, más o menos sistemáticos, más o menos sensibles también. También con distintas técnicas, ¿no? Micropuntos, fibras, pinceles, lápices, acuarelas, etc. ¿Cómo funciona la frontalidad? La frontalidad requiere de un punto de vista totalmente perpendicular al objeto, de la lectura de las proporciones, siempre de lo general a lo particular, luego de las subdivisiones que aparecen por dentro de esa gran forma abarcadora de la totalidad, y luego siempre la aparición de lo perceptivo, ¿no? La aparición de la luz, de la sombra, de las texturas y sobre todo de la figura. Cuando esto sucede a nivel de croquis cónico, lo que podemos decir es que aquí se pone muy importante, por ejemplo, la altura de la línea de horizonte. La posición del observador siempre es importante y siempre está directamente relacionado a qué cosa quiero contar, qué cosa quiero explicar. En este caso, la posición de la línea de horizonte hace
que yo pueda ser pequeña respecto al objeto, que pueda mirarlo de afuera, que pueda mirarlo de adentro, o inclusive que lo pueda mirar de arriba. Y estamos viendo las imágenes respecto de cómo el observador se posiciona paralelo a un objeto, oblicuo respecto al objeto, de manera simétrica, como en este caso, de manera asimétrica, o desviándose para un lado o para el otro, en todos estos casos por la línea del horizonte por arriba del objeto. Acá podríamos decir que estaríamos viendo, por ejemplo, una butaca de plaza, o una silla, o algún butaco. Lo mismo sucede aquí. Las distintas posiciones del observador, casi a la altura del objeto, por encima, hasta que se pone perpendicular de forma superior y lo ve. ¿Cómo sucede esto a través del croquis cónico? Bueno, uno se posiciona respecto a qué cosa quiere el objeto ver con mayor profundidad, si el lado izquierdo, si el lado derecho. Luego observa la posición de una línea imaginaria que está atravesando el espacio a la altura de la cabeza de las personas que están caminando. El punto de vista, que sería la posición exacta en la cual está el ojo para el espacio. Y luego cómo concurren las líneas de uno o dos puntos de fuga hacia el objeto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a intentar representar en forma frontal alguna parte de ese dibujo, esta parte ya, o esta etapa de la gráfica ya la hemos presentado cuando dibujamos en frontalidad los objetos. Busco esa cara frontal a propósito, que es como perpendicular esa cara, y empiezo a estudiar cómo son las proporciones de ese objeto que está frontal, la relación entre ancho y alto, la relación de las partes dentro de eso, y luego cómo concurren las líneas de fuga y en qué lugar están atravesando exactamente esa frontalidad que nos estamos viendo. Distintos ejemplos de croquis cónico en la arquitectura, en la ilustración y en el diseño. Es muy paradigmático, ¿no? Esta idea de superposición de objetos reales con objetos dibujados. Esta hermosa bitácora diseñador industrial en la cual con rotuladores está estudiando el diseño de esa mochila, o este ilustrador que representa como un croquis cónico y frontal, el punto de fuga, o la escena que está al final, ¿no? Está sentada la niña, frontal, y luego todos los datos en la perspectiva de ahí para adelante. Algunos croquis de la realidad, otros croquis de la realidad, pero de otras disciplinas. Antes era la arquitectura, este es el diseño industrial, ¿no? Una bicicleta, un croquis muy sintético, quedándome simplemente con los datos de lleno y vacío de lo que sucede ahí. Un croquis de proyecto, muy famoso. Unos croquis magistrales con aguadas sobre la ciudad de Buenos Aires, u otros dibujos de diseñadores. Podrían ser diseñadores interiores o también podrían ser algunos sketch en el cual se estudia la posibilidad del equipamiento dentro de la arquitectura con el dibujo de esos objetos, esas sillas o estos sillones ya famosos, y la técnica del rotulador mostrando la realidad tal cual se ve. La arquitectura, estudiando la entrada de la luz, los llenos y vacíos, los lugares que están en primer plano y los que están en segundo. De objetos o de situaciones urbanas existentes con distintas técnicas, acuarelas, fibras, pinceles, grafitos, grafito color. Fíjense lo que es la decisión respecto de blanquear todos los elementos que no son específicamente el objeto que se está dibujando, cómo se profundiza en la relación de figura-fondo, y en este caso el fondo es el cielo blanco y el objeto está totalmente trabajado, y algunos ejemplos de dibujantes que gozan de esta cosa de salir por ahí a pasear y a dibujar lo que se está viendo, con distintas técnicas, etc. ¿Qué podemos decir para terminar? Quisiéramos recomendarle algunas cosas. Por ejemplo, cuando uno dibuja en frontalidad, debe evitar ponerse inclinado respecto al objeto que va a dibujar. Tiene que estar siempre puesto perpendicular, evitando los escorzos o las diagonales. Por el contrario, cuando uno dibuja en perspectiva, debe forzar los escorzos. Uno se tiene que poner inclinado respecto al objeto, desplazándose hacia un lado o hacia el otro según la cara o el lado que quiere dibujar con mayor detalle. Entonces aquí vemos a la derecha una frontalidad pura y a la izquierda casi una axonometría, una perspectiva, un punto de fuga muy lejano, en la cual uno decide ver tal o cual cosa, estudiar en uno las losas interiores y la entrada de la luz, y la otra la relación entre dos caras. Por ejemplo, en esta fotografía del Ponte Vecchio en Florencia, visto desde una ribera, así se nos aparece el Ponte Vecchio. Esto es lo que necesitamos
Esta es la visión que necesitamos tener para dibujar la frontalidad, cosa que podría suceder solamente si estuviéramos en una canoa en el agua. O sea que si yo voy a dibujar una frontalidad, tengo que hacer un ejercicio de abstracción, esté o no esté en el agua, tengo que eliminar la fuga. Luego, según la técnica, sea un óleo o sea un croquis con una fibra gruesa, hago uso de esa herramienta para dibujar evitando la perspectiva cónica. Y en este caso, la perspectiva cónica, 2 puntos de fuga, que me dibuja la misma escena, contándome 2 lados de la situación espacial. Siempre voy a recurrir a los indicadores espaciales, siempre voy a trabajar la pérdida de detalle y la disminución del tamaño, siempre voy a trabajar la idea de superposición, no voy a dibujar los objetos por detrás de otro, van a desaparecer las líneas y las manchas detrás de un objeto que está en primer plano. Voy a tener cuidado que disminuyan de tamaño y que los detalles se pierdan a medida que se alejan del observador. Voy a considerar que la perspectiva atmosférica va a hacer que los contornos de los objetos que están más lejos mío pierdan definición de borde, pierdan tonalidad, pierdan contorno, además de achicarse, además de perder detalle. Por otro lado, voy a hacer uso de esta capacidad que tengo de decidir dónde me pongo a dibujar, cuál es el encuadre, cuál es la perspectiva, cuál es el punto de vista que utilizo. Y a propósito voy a estar eligiendo determinadas posiciones, determinados objetos para contar la realidad que me rodea. Aquí estoy contando de afuera para adentro, en las primeras estaba contando de adentro para afuera, lo mismo sucede acá, ¿no? El encuadre, el punto de vista, esta cosa que nos cuenta la decisión que toma el observador al momento de elegir un lugar y no otro para representar. Finalmente, la mayoría de este contenido y una enorme cantidad de ejemplos están desarrollados con mayor profundidad en el libro de la cátedra que ustedes tienen para descarga gratuita dentro del sitio o el aula virtual de la facultad, y para su adquisición en librerías, en la librería de la FADU o en la librería de la UNR. Algunas páginas para mirar un poco cómo otros ilustradores representan la realidad que los rodea. Finalmente, recomendarles que lo más importante es tener algo que contar, ser inteligentes al momento de decidir la posición que toman respecto al objeto que van a contar y producir claras decisiones respecto de qué cosas se dibujan con mayor profundidad y quiénes no, que esto es lo que tenemos como capacidad los seres humanos al momento de lograr los niveles de abstracción. Cosa que, como ya hemos dicho, no se puede hacer con la fotografía, que representa la realidad completa, tal cual como aparece al observador, y no permite esta idea de sustraer o dejar de representar de manera intencional. Eso era todo. Ojalá se prendan, tengan muchas ganas de dibujar y ejerciten, como cualquier práctica psicomotriz, lo suficiente como para que estas cosas que ustedes deciden dibujar sean cosas que las rodean o ideas que tienen en la cabeza, lleguen a ser entendidas, aprendidas y decodificadas por quienes lo miran. Nos vemos.